minutos. Bienvenidos a Pichincha Universal, La Mañana Morocha, tu programa con color, 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias a quienes se unen a nuestra señal de www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Así que un abrazo gigante a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas que se encuentran fuera de nuestro territorio. Gracias a quienes se unen también a nuestras señales de redes sociales de Pichincha Comunicaciones y de La Mañana Morocha. Gracias a quien está saludando también en mi Facebook personal. Les vamos a saludar, Rolito Carrasco. Carla Salomé Coronel es en mi Facebook personal. También me encuentran en Instagram, @Salomé181. Buenos días, Angelita Cuichán. También Rolo Carrasco, como siempre, nos saluda desde Ambato. Luis Mestanza, Patolín FRPI, ya está poniendo sus comentarios por el programa del día de hoy. Carlos Bastidas, Jairo Quijano, Jairo Pachay, también muy buenos días a todos ustedes. 9 de la mañana y 10 minutos. Iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Este último viernes del mes de septiembre. Se acerca octubre y ya es un año para conmemorar, un año para recordar los acontecimientos de octubre del 2019. Así que estaremos muy pendientes todo este mes. Sé que serán algunos eventos conmemorativos recordando esa memoria histórica que no debemos dejar de lado jamás. La convocatoria ciudadana fue inmensa, fue en todo el país y fue hecha desde y para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. 9 de la mañana y 10 minutos, iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos. 9 de la mañana y 11 minutos y hoy vamos a conversar justamente con un artista ecuatoriano y vamos a conversar, y quiero que obviamente ustedes también participen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros canales de comunicación de Pichincha Comunicaciones y los míos personales también, sobre la participación de los músicos en la sociedad. No solamente en estos momentos, sino alrededor de la historia, en todo el transitar de la historia. La música siempre ha sido una parte importante de la cultura, siempre ha sido parte importante del desarrollo de las nuevas generaciones, y eso vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado. La pregunta para ustedes, quienes nos siguen a través de Facebook Live en Pichincha Comunicaciones, la pregunta para ustedes es: ¿crees que el trabajo de los músicos causa impacto en la sociedad? Bueno, vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado. Así que bienvenidos, esta es La Mañana Morocha, tu programa con color, 9:11. Al que tiene talento, no se le tapa ni con cemento. Con aplausos recibimos a... 9 de la mañana y 12 minutos, este viernes 25 de septiembre del 2020. Ya, como les comentábamos hace un momento, el último viernes del mes de septiembre, así que ya iniciamos con octubre, conmemorando lo que sucedió en octubre del 2019. Pero antes de comentar sobre el tema, quiero hablar de quién es nuestro invitado del día de hoy. Estoy segurísima que todos ustedes lo han escuchado, todos ustedes le siguen. Muchas de las chicas son fans, muchos de los chicos también. En el 2013, el cantautor quiteño Pancho Tello sonó en las radios ecuatorianas con su tema Yo Sin Ti, una composición de su autoría que publicó de la mano del sello discográfico Artist Management. Gracias a este primer tema, Pancho pudo ingresar a varias listas de las radios de Ambato, Riobamba, Loja, Cuenca y por supuesto de Quito también. Por esta razón es que los premios anuales Mis Bandas Nacionales le entregó el premio a la categoría Artista Promesa. Pero no solamente desde el 2013, Pancho está ya en la escena musical, sino muchísimo antes. Así que vamos a hacer un pequeño antecedente de quién es Panchito Tello para las pocas personas que creo yo que no le conocen, porque mucha gente lo conoce, lo quiere, lo sigue y por eso obviamente está aquí con nosotros esta mañana. Panchito, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha, gracias por estar aquí con nosotros. Puntualito, gracias. Siempre puntualito, muchísimas gracias, Carlita querida, qué gusto verte. Para mí un honor y un gusto gigantesco estar acompañándote aquí. Ya me moría de ganas de estar en tu programa, así que gracias por la invitación y con todo gusto aquí un abrazo a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias, Panchito. Ya sabes que siempre bienvenido, sobre todo los artistas ecuatorianos, los artistas jóvenes también, que por ahí tal vez alguien nos puede decir, ¿quién es el Panchito Tello? Quédense en nuestro programa y le van a conocer al Panchito Tello. Eso. Son los pocos que no le conocen. Así que tú iniciaste en el 2013 tu carrera artística, y ya se puede decir como formal. Sin embargo, tu carrera viene desde chiquitito, como la gran mayoría de los músicos ecuatorianos. ¿Crees que además tienen que empezar así desde chiquitos? O sea, yo ya estoy tarde, por ejemplo, para cantar. Oye, me acabas de hacer acuerdo que en el 2013 saqué esa canción, porque bueno, en realidad uno no se da cuenta de lo rápido que pasa el tiempo.
Y pero sí, como tú dices, desde pequeño, porque tuve la fortuna de primero de nacer en una familia artística, ninguno de mis familiares se dedicaron a esto, fui el primero, pero todos en mi familia, papá, mamá, abuela, cantaban lindísimo, y mis hermanos también. De hecho, con mis hermanos, antes de empezar yo mi carrera como solista, teníamos un trío, imagínate, hacíamos a 2 guitarras, 3 voces, cantábamos pasillos, boleros. Ahora he retomado un poquito esta parte de cantar con uno de ellos, con mi hermano. Hemos estado haciendo algunos lives aprovechando la cuarentena y nos ha ido bastante bien. Y sí, yo empecé cantando, bueno, yo canto desde los 6 años, pero mi carrera profesional empecé a los 17, ahora tengo 31. La siguiente semana cumplo 32, así que saqué la cuenta. Muy bien, o sea que estás de cumpleaños entonces, Panchito. Pero Sí, estamos en la víspera. muchos, como tú, muchos artistas ecuatorianos han tenido que guerrearla, han tenido que además lucharla desde pequeñitos. Y la importancia, además de la formación académica que puedan tener los músicos, ¿crees que es una de los determinantes de cómo manejan su carrera, de cómo llevan su carrera? ¿O crees que ya, si es que es innato, te sale bien la canción en la ducha y entonces ya te puedes lanzar al estrés? Yo siempre he dicho que, y es algo a título muy personal, pero siempre he dicho que artista se nace, no se hace. Creo que sin duda alguna una de las características principales de un artista, en sí no te hablo de ser cantante, sino de artista, per se es justamente que tienes algo que no tiene todo el mundo, tienes algo que te diferencia. Puede ser en tu talento, es decir, en tu manera de cantar, o puede ser en la manera como conectas, porque hay muchos artistas que no gozan de una voz privilegiada, pero conectan con la gente de una manera espectacular que muy pocos lo logran. Entonces hay que diferenciar primero entre ser cantante y ser artista, porque ser cantante puedes aprender a cantar, puedes aprender la técnica correcta para cantar, pero si no tienes buena voz no la vas a tener nunca. ¿Me explico? Entonces, y el feeling que debes tener además con la gente. Ese ya es el plus de ser artista, en cambio, que es otra cosa mucho más allá y mucho más compleja también. Eso además te pasa mucho, Panchito, porque yo he visto la cercanía que tú tienes con la gente y he visto el cariño que tiene la gente contigo y es bastante real, porque claro, también hay otros artistas que son lindos y alhajas en la entrevista y después se apagan los micrófonos y se vuelven, pero terribles, y no sé qué le pasó. Buenos actores, no mentira. No, Sí, yo creo que hay diferentes tipos de artistas. Yo los categorizo en 2 tipos. Hay el artista que es un personaje y el artista que es real, es una persona. El artista personaje es un artista que independientemente de cuál, que de hecho es ahora mucho más la tendencia porque los artistas en general son personas creadas, son personajes creados por marketing, es decir, puede ser que ni siquiera les gusten los tatuajes, pero la tendencia lo marca así, entonces se tatúan todo el cuerpo o se visten de determinada manera, actúan de determinada manera, todo es publicidad. Entonces hay este tipo de artistas que son personajes que no necesariamente reflejan lo que son como personas. Entonces puedes encontrarte con el tipo que en una entrevista es súper chévere, súper buena onda y en realidad es un pedante o es un atorrante, o puedes encontrarte con el tipo que en realidad... O puedes encontrarte con el tipo más bien que en realidad es súper atorrante, pero en entrevistas de súper buena onda. De los 2 tipos. Y también hay los artistas que son personas. Siempre me he preocupado o he intentado, y creo que la vida también se encarga de encajar esas piezas en su lugar, pero he tratado siempre de ser ese tipo de artista, el artista persona, porque considero que es mucho más importante permanecer en el tiempo, a través del tiempo, mejor dicho, en la memoria de la gente, en lo que eres como persona, más allá de lo que eres como artista, porque buenos cantantes hay millones. Entonces creo que la forma más profunda de calarse en la memoria de la gente es siendo buena persona y en lo que puedas representar como ejemplo para la sociedad. Panchito, lo que tú dices es sumamente importante y eso no solamente se puede ver en los artistas, sino también en la sociedad. Y justo el tema de hoy que hablábamos es cómo la música influye en la sociedad. Y creo que los artistas, hablando específicamente de los músicos en este momento, son quienes están llamados a hacer influencia en la sociedad y en todo sentido, ¿no? O sea, en todo momento. O sea, tú ves ahora, igual cada generación siempre tiene como su música determinada, ¿no? Claro que cada generación que llega, a los papás no les gusta, a los papás no nos gusta como nos pasa ahora, a nuestros papás no les gustaba tampoco y seguirá pasando eso. Pero la música y los músicos son responsables de una influencia en una generación. Totalmente. Yo creo que
hay diferentes posturas al respecto. De hecho, veo muchísimos comentarios en las redes sociales donde dicen que, que simplemente, por ejemplo, la labor de un cantante es cantar y que no tiene que preocuparse de este tema de la imagen. Y de hecho pasa, porque hay veces en que, no sé, la fama o el dinero o muchísimos otros factores te pueden confundir mucho la cabeza y gente que se vuelve de una personalidad muy especial y a la gente no le importa, la gente sigue escuchando. De hecho, vivimos en una época, gracias a Dios, de un despertar femenino. Detesto la palabra feminista, por eso no la utilizo, pero sí de un despertar femenino muy fuerte, de una defensa y de una conciencia social hacia eso. Y sin embargo, las chicas mismo cuando escuchan Bad Bunny la bailan en una discoteca y eso sí es hipocresía. Y eso sí va contrapuesto. Entonces, por supuesto que un artista tiene que ser responsable de llevar un mensaje y de qué tipo de mensaje llevas. Ahora, todo depende de qué es lo que quieras, porque a las disqueras les interesa hacer dinero. Entonces, cuando tú estás como artista con una disquera gigante donde hay millones de dólares de inversión y donde lo único que te interesa es recuperar esos millones de dólares, porque queramos o no, es una industria y de eso se trata, de una industria que hace dinero. Entonces, lo que te preocupas es, a ver, ¿cómo choqueamos a la gente? ¿Cómo causamos un impacto? Y hay veces, como tú sabes, en publicidad hay estrategias que se van hacia el lado positivo o hacia la causa negativa también. Entonces yo creo que va más por ahí, pero personalmente creo que sin duda alguna esta situación de la pandemia nos ha traído muchísimo más a esta conciencia de los artistas de tener que involucrarnos, porque no se trata solamente de sacar canciones, de no involucrarte en política, todos somos políticos. El simple hecho de pertenecer a un país te hace una persona política y el hecho de callar tus comentarios, el hecho de no emitir un comentario por no generar polémica o por no generar pelea, también es ser parte de un problema, porque hay que aprender a debatir y a emitir un criterio. El silencio te hace cómplice. Por supuesto. Y la postura de muchos artistas desde el silencio, no hablar de temas controversiales, no hablar sobre temas que puedan causar conmoción, no hablar de política. No, puedes hablar y de hecho tenemos que aprender a respetarnos y que lo que yo diga no tiene por qué enojarte a ti y podemos debatir tranquilamente y podemos conversar sobre lo que pensamos. Más bien tenemos que acostumbrarnos a eso. Pero creo que hoy en esta pandemia volvemos a la esencia del artista, porque precisamente aún los artistas que más alto están o que más alto estaban en una posición que les permitía antes de escoger en dónde hablar y dónde no hablar, ahora se vieron en la necesidad, inclusive creo yo, espiritual, de volver a conectar con esa parte de saber que estás haciendo tu arte porque por el principio del arte, que es hacerlo porque te gusta y porque lo amas. Entonces, la falta de escenarios, la falta de presencia con la gente, de contacto con la gente, ha hecho que estos artistas también sientan esa necesidad. Y a título personal te digo, yo tuve, por ejemplo, la necesidad de hacer los conciertos a través de Facebook, por poner un ejemplo, y de estar conectado con la gente porque necesitaba eso. Ahora poco a poco estamos volviendo, con mucho cuidado, eso sí, pero estamos volviendo a cantar en vivo y es algo que me ha devuelto el alma, pero sinceramente como músico sí te hace mucha falta. Por supuesto. Ahora, Panchito, tú has tocado un tema que es muy importante y a lo que iba dirigida también mi siguiente pregunta. Y es que en la historia, especialmente de Latinoamérica, los artistas han estado muy inmersos en lo que es la vida social y la vida política de los países. Y muchos de ellos, sin nombrar a nadie en estos momentos, pero han sido grandes exponentes en lo uno y en lo otro, en la música y en la política. Porque justamente es lo que tú dices, no puedes separar las dos cosas porque eres parte de la sociedad y porque la música es responsable. Sin embargo, creo que aquí en el Ecuador nos quedaron debiendo. Nos quedó debiendo el señor ministro de Cultura. Y no te quiero poner tampoco en jaque, pero cuando le pusieron al señor Juan Fernando Velasco en el ministerio, yo lo dije públicamente cuando todo el mundo decía, no, es que Zapatero, zapato, ¿qué hace el señor ahí? Yo decía, bueno, es un artista que además forjó su carrera desde abajo, como muchos de ustedes lo han hecho. Entonces, démosle un voto de confianza. Y sin embargo, nos quedó debiendo. Bueno, en ese aspecto, personalmente, yo jamás me metería en política en este país, porque yo, por ejemplo, soy una persona amo la política, amo las ciencias políticas. Sin embargo, la aplicación de la política a nivel mundial es un desastre, porque todo se tergiversa y todo se lleva hacia el sentido del negocio, que eso no tiene nada que ver con la política. Y lo que yo sí creo es que somos un país ingobernable. Yo creo que el gobierno siempre de cualquier país
le quiero que el gobierno de cualquier país, es que sí hay que hacer una autoconciencia y un autoanálisis y una aceptación propia de saber que somos un país dependiente del gobierno. Somos gente dependiente, porque el círculo nuestro, que nosotros creemos que es la gran mayoría del país, no representamos ni el 15% de la realidad del país. Y el hecho de no ser empáticos, de no ser inclusive investigadores de la realidad, porque el 80% del país es un país pobre. Es un país, primero, que no tiene la preparación, no tiene la educación, no tiene las capacidades porque no tuvo las oportunidades que nosotros tuvimos. Por ende, no van a pensar igual, por ende, no van a decidir igual y por ende, no van a tener las mismas oportunidades de crecer. Por lo tanto, hay que dejar de pensar desde nosotros mismos a decir, no, o sea, nos criticamos a nosotros mismos sin entender la realidad del otro. Yo jamás me metería en política porque creo que meterse aquí es imposible hacer nada. Es imposible. Estamos perdidos, Panchito. Desde cualquier sitio. No, yo creo que la solución de ir cambiando esto es cambiando nosotros y poder entregarles a nuestros hijos un mejor ejemplo. Pero no estamos siguiendo el ejemplo, ni estamos haciendo tampoco lo correcto para que la generación que viene sea mejor que nosotros. Creo que por el contrario, la pandemia generación que viene es también igual. O sea, la pandemia tampoco no nos ha dejado ninguna reflexión, no nos ha dejado ningún cambio. Yo creo que no. A título personal, yo he aprendido mucho y cada uno sabrá hacer ese autojuzgamiento, pero no veo en realidad un cambio representativo. Seguimos pensando lo mismo. Lo que tú decías de Juan Fernando, por ejemplo, yo creo, no me atrevo a juzgar porque sé de cerca lo difícil que es poder hacer algo por más buenas intenciones que tú tengas. Estás paralizado por un sistema que te pone trabas, estás paralizado por gente de adentro que no te deja avanzar porque no cumple con sus intereses, por un lado. Y segundo, lo que tú decías al principio, cada zapatero a su zapato y tal, yo no sé en realidad qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos. Por un lado ves comentarios, por ejemplo, con los candidatos presidenciales, por un lado ves gente que dice, ya no queremos los mismos de siempre. Aparece un candidato nuevo y dicen, ¿qué es? Pues, ¿quién es este aparecido? ¿De dónde sale? Pues ¿cuál es su intención? Viene a querer ser presidente si nadie le conoce. Entonces, ¿qué quieres? O sea, creo que aquí hay que ser súper conscientes. La reflexión es desde nosotros. Desde nosotros, porque si tú ves un candidato que no conoces, hay que aprender a investigar. E investigar no es buscar en Facebook. Eso no es investigar. Investigar es leer mucho y leer de posiciones contrarias a las tuyas, leer de posiciones también que van afín a tu manera de pensar, para después sacar un criterio formado y real sobre la situación. Entonces, si no conoces un candidato, investiga. No puedes descartar un candidato si no has leído su propuesta de campaña, no puedes descartar un candidato si no tienes ni idea quién es. No, eso es a lo que me refiero. No sabemos de qué queremos. Entonces, es como una relación tal cual. Si tú no sabes qué es lo que quieres, ¿cómo pretendes que tu pareja te haga feliz? ¿Me explico? Es exactamente lo mismo. Leonardo Pacheco nos dice, muy acertados los comentarios de Pancho Tello, gran artista, además de uno de tus fans. Quiero mandar saludos también a quienes están con nosotros en nuestras redes sociales. Germán Rodas está por ahí, el Paul Vallejo, Evi Gus Peralta, Dianita Jara, una voz espectacular, Dios mío, Diana Jara tiene una voz increíble, de los hermanos Jara. Evi Gus, Giovanni Benalcázar, un abrazo, Manuel Eduardo, Cristian Tenesaca, Luis Javier Oscullo no está muy de acuerdo contigo con decir que qué pena si no confía en el ser humano en la sociedad ecuatoriana, y dice que mucha pena. También hay de todo, y te leo todos los comentarios, pero obviamente lo que tú nos dices, querido Panchito, es también una reflexión para nosotros, porque claro, quienes ejercemos el voto somos nosotros somos quienes a esta gente en el poder, y lo que tú dices. Además, Carlita, creo que vale la pena este comentario de nuestro amigo para aclarar una cosa. Yo no he dicho que los ecuatorianos no valgamos o que no confío en la sociedad ecuatoriana. Dije que no creo que estemos haciendo lo suficiente. De ahí, cada uno. Queda mucho por hacer. Cada uno, yo creo que este es un país maravilloso. O sea, en realidad, si tuviera que escoger, pues, si no existiera la política, si no existiera esto de los gobiernos y todo, que es una utopía, por supuesto, pero si es que solamente nos tendríamos que basar en las riquezas de cada país como país en sí, escogería Ecuador 10,000 veces. Nunca pensaría en irme, nunca pensaría en emigrar, como
vayan, pregúnteles a toda la gente que ha emigrado del país. O sea, nunca no lo pensaría siquiera porque este es un país hermoso. Así Y es. la gente tiene características, tanto muy buenas como muy malas también, porque en todo lado hay gente mala también. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, dejarnos el enamoramiento per se, que hablando desde el punto de vista artístico, es algo que siempre dije desde empezar mi carrera. Es como decir, hay que apoyar el talento ecuatoriano porque es ecuatoriano. Es mentira. Si tú quieres Apoyar que el el talento Ecuador... porque es bueno. Exacto. Si queremos que el Ecuador crezca desde el punto de vista artístico, también hay que desechar la basura. También hay que empezar a filtrar un montón. Tenemos que exigir calidad a nuestros artistas. Así es. Tenemos que esperar eso y tenemos que consumir calidad también. Así es. Exigir producción ecuatoriana de calidad. Eso es algo que lo hemos dicho siempre, mi querido Panchito, y por eso concuerdo mucho contigo. Patolín FRPI dice, el país no tiene industria musical. Vivimos del folclore musical. Me refiero a realizar música de manera global. Aún somos un espacio limitado. La música se debe internacionalizar. Saludos también te mandan desde Quito, TF Carlos, mi querido Panchito. ¿Crees que Un abrazo, Carlitos. no tenemos industria musical? Creo que el término está mal utilizado y es algo que se viene replicando mucho porque la industria es lo que es. El problema es que no tenemos industria formal o por así decirlo, una industria exitosa. Eso sí, pero industria existe porque los artistas lucramos de lo que hacemos, entonces eso ya es una industria, pero no es una industria exitosa. Y esto pasa ¿por qué? Y vuelvo a lo mismo. En este espacio, y quiero aclarar a toda la gente que está escuchando y viendo, estamos conversando y permitiéndonos también poner nuestra posición de juzgar desde nuestra posición, obviamente. No significa que todo el mundo sea así, pero sí creo yo que nos falta mucho en el sentido de unión. Y es algo muy difícil de lograr cuando la necesidad de un país es más grande. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, no, es que tienen que unirse los artistas. Sí, tú puedes decir eso mucho. Cuando vas a reuniones de artistas que están muy arriba, me refiero a posición, a números, a redes sociales, a venta de conciertos, de todo. Están muy arriba. No le puedes decir al de abajo que se una y que comparta tus mismas aspiraciones o lo que sea, o que no cobre tan barato, porque él no vive tu misma realidad. Entonces hay que ser muy, muy críticos y sumamente analíticos para poder llegar a una manera de juzgar, ¿no? Yo sí creo que, como repito, hay industria aquí, pero nuestra industria no tiene un modelo exitoso porque lastimosamente las circunstancias también del país en sí y de nosotros como personas no lo han permitido así. Tú ves lo que pasa ahora en SAICE, una división completamente marcada, y lo digo aquí abiertamente, yo no estoy ni del lado de los unos ni del lado de los otros. Para los que conocen o no, yo pertenezco de hecho a la directiva de SAICE, soy tercer vocal, por ahí no tengo ni punto de opinión, pero estoy en la directiva y creo en el modelo de gestión que se ha venido trabajando porque me parece justo. Ahora, hay otro grupo completamente de artistas, inclusive que respeto muchísimo también, pero que quieren manejar las cosas de una manera como se viene manejando en el país. Están mal acostumbrados a eso, que es la indisciplina, el desorden, el grito, el poder político y de manejar las cuestiones de una manera que no favorecen de manera igualitaria o justa a todos los artistas. Claro. Ahora, Panchito, bueno, lo que tú dices es bastante ahí está. El Panchito Tello lo ha dicho, lo que muchos de nosotros pensamos. Así que bien dicho y gracias por decirlo, Panchito, porque también hay que poner punto de orden también si queremos que las cosas cambien. Estamos a puertas de cumplir un año de una de los levantamientos indígenas. Empezó como levantamiento indígena octubre de 2019, al cual se unió gran parte, por no decir toda la sociedad, todos los ciudadanos y ciudadanas estuvimos ahí apoyando al movimiento indígena, la gran mayoría diría yo. Muchos artistas estuvieron también ahí. Muchos artistas dijeron, yo no me meto, porque también tenían cierto recelo, cierto miedo. Hemos visto además la lucha social desde la música en Latinoamérica, con exponentes que han sido censurados, han sido asesinados incluso en la historia de Latinoamérica. Y probablemente muchos de ustedes tenían ese temor de decir, yo no digo nada porque me voy a meter en problemas y prefiero quedarme calladito. Pero otros de ustedes, en cambio, muchos de ustedes sí levantaron la voz. ¿Cómo estuvo tu posición en octubre del 2019?
Bueno, yo soy de esa minoría que tú dices que no apoyaba para nada las movilizaciones. ¿Por qué? Ah, yo sí creo, lastimosamente, como tengo esta posición y no es negativa, sino es de un aprendizaje constante de todo lo que he vivido en el país durante toda mi vida, pero yo sí creo que la única forma de causar un cambio es la rebelión. Lo digo abiertamente y es una postura muy personal, porque lastimosamente nos han tenido humillados, asaltados, robándonos con ley en mano durante muchísimo tiempo, y la única forma es formar una sociedad y una congregación suficientemente grande de gente que esté dispuesta a morir por su país, que eso ya no existe mucho acá. Lo que vi en octubre, por ejemplo, me parece que fue lo que siempre suele pasar en Ecuador. La gente se abalanza, pero no tiene bien en claro por qué está haciendo, o cuáles son las razones, o qué es lo que quiere lograr. Ese es el principal motivo por el cual yo personalmente no salí. Cuando se sacó a Lucio Gutiérrez, yo estuve todos los días en las movilizaciones, en las calles, y se sentía muy diferente, porque se sentía toda la gente, sin importar la postura política, se sentía a toda la gente unida en un mismo objetivo. Y eso era muy diferente, porque eso te hace mucho más fuerte. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eso faltó en octubre, según tu perspectiva. Yo lo que creo es que la manera como se dieron las movilizaciones y de parte de quien se dio no era digno de apoyar para nada, porque son gente que tiene intereses muy arraigados de otra manera y que también son muy hipócritas, a mi criterio, de todo lo que hemos visto. De los líderes indígenas, los principales líderes indígenas son gente que a su propia gente ha tenido sumisa y amenazada. Vayan ustedes a averiguar dentro de las propias comunidades, a ver la manera como les sacaban de sus comunidades bajo amenazas a la propia gente que no quería salir a manifestar, pero son mafias gigantescas de las que estamos hablando aquí. Y segundo, parece que se olvidan. Es lo que dice Panchito Tello, ojo. Sí, es lo que digo yo. Y además de todo lo que se ha visto, eran gente que siempre apoyó el correísmo. Eran gente que siempre apoyó eso. Entonces, no me la creo el hecho de que salgan a hablar con un discurso socialista, porque de socialistas no tienen nada, porque tienen un montón de cosas que no van por el socialismo para nada. Sin embargo, nada justifica la represión policial. Yo creo que es difícil Yo creo que es difícil, y mira que empecé hablando precisamente de la falta que nos hace de la parte del gobierno. Sin embargo, yo creo que es muy difícil juzgar esa posición. ¿Por qué? Porque si tú sean infiltrados o no sean infiltrados, lastimosamente eso pasa cuando no existe una unión de marcha, precisamente, que puedes permitir un montón de infiltrados y de gente con otros intereses que provocan también un montón de desmadres y que provocan un montón de violencia, ante lo cual, de hecho, igual todo lo que digo es de manera muy personal, por favor, creo que faltó muchísima fuerza más, porque yo sí creo que... ¿Faltó entonces unión de la fuerza? De parte de la marcha, sí, tener un objetivo consensuado, claro, y que no venga de líderes de pacotilla, que son líderes que tienen intereses ajenos. Tú dices que en definitiva debería regresar el poder al pueblo, que es donde debe pertenecer. Justo lo que dice Angelita Cuichán, dice, estuvimos la mayoría de espectadores, yo soy pueblo, no soy correísta, dice. Giancarlo Guevara Pizarro dice, no conozco a este artista, pero todo lo que dice es muy coherente y con gran sabiduría de los problemas de los artistas. Excelente programa, nos dice Patolín FPRI, y te mandan saludos también, mi querido Panchito, es importante que las comentemos. Dice Leonardo Pacheco, muy acertados los comentarios de Pancho Tello, gran artista, además. Franklin LD, uno de los mejores artistas que tiene el país. Además, actúas bien. Luis Andrade, muchas gracias. Es decisión de cada persona hacer aporte en la sociedad. Los músicos hacen un gran trabajo, ellos llegan a más personas con letras y pueden expresar muchas veces lo que uno no puede en canciones. Y no solamente hablando de los sentimientos, sino justamente de este sentir social, Panchito. Tu postura, tu pensamiento político es bastante claro de lo que nos anuncias ahorita, pero tus canciones son otra cosa, son más al amor, más baladas y al desamor. Al desamor. Entonces, claro, tus canciones
habla mucho del sentimiento, del amor y etcétera, etcétera, pero tu pensamiento es bastante crítico y bastante enfocado, ¿no? A lo que tú dices, regresar el poder al pueblo, que es lo importante, o sea, antisistema total. Pero... No, eso es importante aclarar. Yo no creo que el poder deba ser del pueblo, para nada. Seríamos más ingobernables todavía. Lo que ¿ya? pasa es que yo creo que necesitamos tener una estructura. Diferente. Es dificilísimo, esto es una utopía casi casi. Yo lo considero imposible de aquí a muchísimo tiempo, salvo que en realidad exista un cambio generacional y de conciencia muy importante, pero mientras siga existiendo la corrupción es imposible. Es imposible, porque siempre va a haber que, mira, la corrupción es muy fácil de identificar en una sociedad desde que tú te pones a pensar, si desde pequeños a ti te enseñan o tú creciste creyendo que es normal, que si te encuentras un esfero en la clase que no es tuyo y te lo guardas, ya es corrupción. Pero es educación. Si no devolviste muchas veces el vuelto que te dieron de más, estás robando, es corrupción. Entonces, si tú mismo, esa misma persona, llega a un cargo de poder y tiene la oportunidad de robarse ya no el esfero, no de devolver los $5 de más del vuelto, sino de robar $1.000.000, lo vas a hacer. Entonces, lo vas a hacer. Educación. Es una cuestión cultural, es una cuestión de educación y es una cuestión personal. Eso es a lo que yo me refiero. Somos un país que hablamos de anticorrupción y somos el único país, y Perú me parece que es de Latinoamérica, que tenemos agremiación de vendedores de discos piratas. O sea, ¿cómo podemos nosotros hablar de anticorrupción? Primero, compraste un disco pirata, no sé si entiendan el trabajo, la cantidad de dinero, de trabajo, de esfuerzo que es hacer un disco. O que era, mejor dicho, porque ahora ya ni siquiera existe eso. Pero comprar un disco pirata, una película pirata, una copia, es robar. Porque no te pertenece. Y somos un país que no entendemos nada sobre derecho de propiedad intelectual, no entendemos nada sobre lo que no te pertenece a ti, no puedes usarlo. Entonces, mientras sigamos con todo ese tipo de cosas que parecen cosas pequeñitas, va a pasar lo mismo, pero a grandes instancias. Es decir, el que tiene el poder, y como te digo, si tú tienes la posibilidad de robar $500 millones, lo vas a hacer, porque así mismo robabas del esfero. Es una cuestión de educación cultural. Entonces, yo creo que el cambio está en uno, en sus hijos, en criarles a los hijos de manera diferente. Alex Caicedo dice, duele en el alma que mientras hermanos indígenas eran asesinados en las marchas de octubre 19, la prensa basura pasaba dibujos animados. Bob Esponja, por ejemplo, nos ponen hasta el ejemplo. Y eso también era doloroso, porque... Pero, Carlita, ¿qué era lo que esperaba? ¿Qué es lo que espera la gente? O sea, que pasen 24 horas lo de las marchas, ¿o qué? ¿Cuál es la labor de un medio? ¿Cuál es la labor de un medio de comunicación? 24 horas estuvimos ahí, Panchito. Quienes eso sí, ahí en el arbolito estuvimos 24 horas. Por supuesto, pero la labor de un comunicador, digamos, tú estás en el área y después presentas un resumen cuando llega el momento del informativo, ¿no es cierto? Y en casos especiales, digamos, como pasaba, de hecho, que yo vi todo el tiempo, por eso digo, no entiendo, yo veo televisión ecuatoriana, no soy de los ecuatorianos que dicen apoyemos lo nuestro y dicen no veo televisión ecuatoriana, yo veo televisión ecuatoriana, de hecho no tengo cable. Entonces vi todo el tiempo en todos los canales que cada 2 horas pasaban un en vivo desde las marchas. Entonces eso digo, ¿qué es lo que esperaban? O sea, o cuál hubiera sido el ideal. Marcelo Mena dice, pregúntale al invitado cuáles son los dirigentes indígenas corruptos, la alza la piedra y esconde la mano, dice. No, jamás, solo que no me corresponde a mí, porque yo puedo decir una cuestión desde mi conocimiento, pero no puedo tampoco señalar sin pruebas en la mano, porque decirlo abiertamente implicaría problemas legales. Pero lo dijiste, Panchito, lo dijiste y hay que decirlo. Hay que decirlo, es importante todo. Sí. Bueno, de Eduardo, lo que yo... Dime. No, de lo que yo conozco de fuentes cercanas, pero eso te digo, yo lo digo porque conozco de fuentes cercanas, más no porque yo lo haya presenciado. Creo a estas personas y por eso lo replico y lo digo, porque confío en esas personas. Sin embargo, yo no puedo coger y señalar a un nombre porque yo no tengo esas pruebas. Ok, entonces hay que tener cuidado al decirlo entonces, porque Marcelo Mena dice, este señor era de los que mandaba al páramo a los indígenas, de los que estuvimos en las calles en octubre. Para nada. Es así. Para nada. Soy de las personas que prefiere compartir con esa gente y ayudar de verdad, aunque no vean en mis redes sociales que subo repartiendo pan o que estuvo repartiendo comida. Soy de las personas que cada tiempo voy y hago y me junto en las comunidades y de estar, más bien enseñarle a mi hija a involucrarse, a aprender de la tierra, de esas cosas, más allá de simplemente decir,
en la postura de la una mayoría o la postura de la otra minoría o de lo que sea. No soy mucho de replicar eso, sino simplemente de tener mi criterio propio. Eduardo Tello Larco dice totalmente de acuerdo con Pancho Tello, lo del pasado octubre fue una manipulación de dirigentes indígenas y políticos que buscaban su propio beneficio. Totalmente. Es Totalmente. A lo que yo me refiero... Hay de lado y lado. A lo que yo me refería, Carlita, que tú lo tomaste como si el poder debería volver al pueblo, lo que yo me refería del pueblo es que el cambio va a pasar cuando la iniciativa salga del pueblo. No de una postura de tener un partido o de tener un grupo chiquitito que tiene mucho poder y que se encarga de ir jalando masas y tergiversando las ideas, sino como pasó con Lucio, era un solo objetivo, el de toda la gente. Y toda la gente salió, no te importaba si eras de derecha, de izquierda, de centro, no sé cómo, que hay ahora 1 millón de posturas. Es decir, lo que tú nos dices es que realmente faltó y falta unión y conocimiento para que la gente pueda luchar realmente por un solo objetivo. Exactamente. Nos falta información, nos falta informar, nos falta conocer lo que tú has dicho. O sea, no puede ser que pidamos caras nuevas y gente nueva en una sociedad cuando aparece alguien nuevo que realmente es preparado y está listo para por un puesto político, digan, es un aparecido, sin investigar siquiera. Totalmente cierto, Panchito, y ahí concuerdo muchísimo contigo. Yo creo que el investigar, el educarnos y el buscar desde varias fuentes quiénes son los candidatos, a quiénes le vamos a dar nuestro voto, es súper importante para luego después no estarnos latigando y tener que salir a las calles a votar a esos mismos que pusimos en el poder. Creo que eso es importante recalcar, mi querido Panchito. Y a lo que estábamos viendo hace un momento para poder terminar es, tus canciones dicen otra cosa. Solo al amor, hablan solamente al desamor, hablan solamente al sentimiento, pero obviamente hemos inmiscuido ahí un poquito en la vida y en el pensamiento crítico y político de Pancho Tello, que eso es importante también saber. Por supuesto. Bueno, yo creo que a lo que me refería también, por ejemplo, como al ser artista, el hecho de hablar de ciertas cosas, obviamente tú tienes que ser inteligente y ser prudente en escoger cuáles son los espacios para compartir este tipo de criterios. Por ejemplo, esta entrevista me encanta porque permite hablar de otras cosas como personas, como miembros de una sociedad, de una comunidad, y es importante debatir, estemos o no estemos de acuerdo, pero sí conocernos. Ahora, obviamente, de lo que yo prefiero hablar en mis canciones es de otro tipo de cosas. Yo soy, tú me conoces y conoces mis shows, yo soy sumamente puñalero, me encanta la música puñalera, así que en mis shows creo que se han venido definiendo más hacia la línea de lo acústico, aunque me encanta estar acompañado de músicos y de banda, pero me gusta mucho más de ese formato también íntimo, acústico, de una guitarreada, de un piano show. A propósito, eso te quería dar la primicia aquí en tu programa de que estamos preparando un show con un gran artista que es Damiano, ya había lanzado la expectativa en redes sociales. Vamos a hacer un show a dúo que además tiene un fondo social importantísimo porque precisamente al ver toda la acogida que tenían los shows que iba dando en Facebook, que eran gratuitos, decidí utilizarlo para poder ayudar a quienes más lo necesitan ahora. Y en este caso me estoy enfocando en fundaciones. Así que vamos a arrancar con una fundación a la cual quiero muchísimo, que es la Fundación de Esclerosis Múltiple. Así que de toda la venta de las entradas va a ir el 50% para esta fundación y obviamente el otro 50% porque hay que pagar la producción del evento, pero vamos a poder ayudar también y ojalá, si Dios quiera, podamos seguir apoyando a más fundaciones. Importante que es, Panchito. Bueno, obviamente nosotros también estamos aquí para apoyar el talento ecuatoriano, como tú lo has dicho. Es importante apoyar al talento bueno y hacer que las cosas sean siempre de calidad y de una producción adecuada. Y eso es lo más importante. Panchito, te quiero mandar un abrazo gigante. Espero que nos podamos ver pronto, que esto ya termine, que encontremos la vacuna, que venga Rusia. Ya está lista la vacuna, tome. Eso sería lo más maravilloso que nos puede pasar, pero mientras tanto seguirnos cuidando y a seguir tomando conciencia. Estamos en un proceso electoral, además, como tú lo has dicho, a informarnos. Creo que eso es lo que más rescato de todo, el que tú hagas ese llamado de conciencia. Por quien quiera que usted quiera votar, vaya e investigue. Primero averigüe, no se informe solo en redes sociales, no escuche solo, escuche de todo lado y luego vaya y con esa conciencia entregue su voto no solamente por obligación, sino porque es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Gracias, Panchito. A ti, mi Carlita Bella, y como mensaje final nada más a toda la gente lo que tú decías, no descarten a nadie sin investigar, por Dios. El verdadero borrego
que es esta palabra que tanto escuchamos, es el que replica sin conocimiento. El Facebook no es un medio de investigación, es un lugar donde cualquiera puede poner lo que le dé la gana. Entonces, no repliquen por replicar. Mucha gente, lo que tú decías de Juan Fernando, ¿por qué no podría ser presidente? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el perfil idóneo para usted de una persona que deba hacer política? Cualquiera puede ser político. Cualquiera. Es una persona que quiere un cambio para el país. Juan Fernando, por ejemplo, y yo, ojo, no, y de hecho lo digo abiertamente, no votaría por él, pero por poner un ejemplo te estoy diciendo, es economista, es artista, me refiero a que hay que investigar el perfil. A quien sea que le vayan a dar el voto, investiguen. Y den el voto a alguien, por Dios, no voten en blanco ni nulo, no sirve, porque les hacen más daño, por Dios, den el voto a alguien, el voto de confianza. Les mando un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos nosotros a un pequeño cortecito y regresamos enseguida con nuestro último invitado. Gracias, Panchito. Chao, Carlita, un abrazote. Ya nos vemos. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 52 minutos y antes de terminar nuestro programa, quiero darle la bienvenida a María José Muriel. Ella nos viene a hacer una gran invitación que es sobre una exposición fotográfica, que decimos, bueno, en tiempos de pandemia, ¿cómo me voy a ir a ver una exposición fotográfica? A ver si tenemos todas las medidas de bioseguridad, y es parte del arte y la cultura, y además es una unión de varios fotógrafos independientes, pero para eso está aquí María José, que nos quiere contar un poquito de qué se trata esta exposición, que va a estar espectacular. Hola Carlita, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. El arte siempre tiene que estar en movimiento, el arte no para y nosotros no paramos durante la pandemia. Vamos a tener una exposición corta de un solo día por esto de la pandemia, de las cosas de bioseguridad, pero vamos a hacer una especie de circuito. Vamos a tener en el espacio del Estudio Lab, vamos a hacer 3 turnos para que la gente pueda entrar, vamos a tener un aforo controlado. Son 30 fotografías apenas que van a estar expuestas en un espacio de 200 metros. Y bueno, obviamente siempre todo el mundo con tapabocas. Vamos a dar un espacio de media hora para que la gente esté interactuando con nosotros. Vamos a conversar, pero obviamente vamos a hacer salir a la gente y entrar otro grupo. Eso, digamos, ha sido... Esa es la forma como van a cuidar, obviamente, al público. Exactamente. Y lamentablemente... Sí, totalmente gratuito. Este es un espacio de creatividad, este es un espacio de compartir, de hacer arte. Bueno, lo bonito del arte es que reconcilia, deja un poquito de lado los temas álgidos, la política, y más bien en esta exposición lo que nosotros hemos tratado de buscar y de plasmar en nuestras fotografías son estos temas que también son álgidos, como el amor, quién soy, la identidad, pero que de alguna forma eso es lo bonito del arte, ¿no? Eso es lo que hace el arte, reconciliar en temas un poco álgidos y encontrar esos puntitos donde todos podemos converger. Es importante entonces recalcar que esta exposición fotográfica es gratuita y es un aporte son 5 fotógrafos, ¿verdad? Sí, somos 5 personas. Que se unen para hacer esta exposición de varias temáticas, que son temáticas cotidianas, que son temáticas que nos aquejan a todos y es de la vida misma, de la vida diaria y que realmente están en nuestra vida todo el tiempo. Porque obviamente ustedes al hacer una exposición fotográfica, creo que la mayoría de los grandes fotógrafos se hubiesen volcado a este tipo de cosas que dices tú, ¿no? O sea, a la pandemia, tal vez a la crisis social, a la crisis sanitaria, pero ustedes le apuntaron a las cosas sencillas, a las cosas cotidianas. Sí, lo que pasa, bueno, te cuento, nosotros tenemos más o menos un proceso de formación de 1 año. Ya, este es como el punto final de todos los talleres que hemos tenido. Hemos tenido formación técnica, hemos tenido formación en contenido que es tan necesaria en estos momentos, ¿no? Hay una deficiencia en la educación, pero también hay una deficiencia en una educación cultural, artística. Entonces ya, esto es lo último. Esto después de 1 año, después de que todos hemos discutido, de que todos hemos dado una rigurosidad a los temas, hemos logrado hablar de temas que hablamos todos los días, ¿no?
no quisimos topar el tema de la pandemia porque ya teníamos cosas preparadas, pero sobre todo porque son temas que vienen de nuestra inquietud y de nuestra curiosidad muy interna, ¿no? De los 5. Todos somos fotógrafos, tenemos formación en sociología, tenemos en imagen, en artes. Entonces, todos, sin embargo, tenemos esta curiosidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué soy yo como mujer? ¿Cómo me siento yo como artista, como bailarina? Y el arte, eso es lo que te da, ¿no? Te ayuda a cuestionarte, te ayuda a preguntarte, y eso es lo que van a ver en las fotografías. Entonces, todos invitados, ¿dónde es? ¿Dónde es? Esto... Porque es completamente gratuito, lo volvemos a decir, así que pueden ir absolutamente todos. ¿Son fotografías para toda la familia? ¿Pueden ir todos o es importante tener un tipo de criterio? O sea, no hemos tenido censura, obviamente. Una compañera nuestra tiene un trabajo lindísimo sobre danza y escultura, hay desnudos, pero bueno, eso lo vamos a dejar a criterio de los papás, pero... Está abierta a todas las edades. Definitivamente eso es lo bonito del arte, ¿no? Desde pequeños hasta muy grandes, la idea es que vayan y que sea un momento de reflexión. El estudio queda ubicado en la Villalengua y 10 de agosto, esto es frente al Hospital Los Andes, ahí eran los antiguos estudios de televisión, y ahí queda el Estudio Lab, que es un centro de formación. Como ya te digo, nos hemos formado casi un año, hemos tenido un montón de discusiones y la verdad... muchos, como decía Pancho Tello antes, piensan que el arte no es formación. Nosotros hemos tenido un montón de horas de discusión, de banca, de sentarnos a pensar, de escribir, de esbozar para poder tener una fotografía que impacte y que te haga reflexionar. Entonces también es importante recalcar el trabajo que hay detrás de cada pieza. Sí, fotografía, de música, de pintura, de escritura, etcétera, etcétera. Hay un montón de trabajo detrás. Sí. Importante y es lo que siempre hemos querido visualizar en nuestros programas artísticos de los días viernes. ¿A qué hora es la exposición? Ok, vamos a hacer una inauguración a las 6:30, a las 7:10 y a las 9:50. Vamos a estar los 5 conversando con el grupo que entre y les vamos a explicar un poquito de dónde nace, cómo surgió, para que ellos puedan tener la oportunidad de, digamos, de tomarse su tiempo y ver. Son apenas 30 fotografías, pero van a ver que esto no solo ha sido inspiración, esto es un trabajo muy, muy, muy riguroso, muy creativo sobre todo, pero bien riguroso. A ver, mi querida María José Muriel, quiero agradecerles muchísimo por la invitación. Obviamente este es un aporte que hemos querido hacer para que ustedes tengan un lugar, además con bioseguridad, con todas las medidas para estar tranquilos de distanciamiento, pero que puedan ir a apreciar el arte y la cultura a través de la fotografía solamente en temas cotidianos, en temas de la área. Pueden hacerlo con toda la familia. Es este 8 de octubre. Es el jueves 8 de octubre desde las 6:30 hasta las 7:50. Vamos a estar... Perfecto. Lamentablemente no podemos darles ese cariñito que es tan nuestro, pero les vamos a agradecer mucho que vayan, que comenten y que compartan. Con el distanciamiento físico, pero con muchísimo... Sí. Entonces, esta invitación para que ustedes puedan asistir a esta muestra fotográfica gratuita de las cosas cotidianas que tiene la vida. Quiero agradecerte muchísimo. Gracias, Carlita. Un abrazo gigante desde aquí. Espero verte pronto y nos vemos ahí en la exposición fotográfica. Un abrazo. Gracias, amiga. Nos vemos y nos abrazamos el día de hoy, en las 3 de la tarde, en el Shungo Style Confesiones con Estilo, a las 3 en punto. Vamos a hablar sobre toda esa música que uno necesita para cocinar. Porque yo al menos sin música no puedo cocinar. No sé si te pasa a ti, María José. Como todo. Y vamos a hablar de la música para cocinar y para inspirarnos en la gastronomía. Nos escuchamos a las 3 de la tarde en Shungo Style Confesiones con Estilo. Hasta el lunes en La Mañana Morocha. Adiós.